Buenas tardes, jóvenes participantes de este curso, de este trimestre en el Instituto Nueva Luz. Les habla el profesor Donaldo Núñez, compartirles la especialidad de artística, o expresiones artísticas, ¿verdad? Aquí, pues, para el día de hoy inicio dándoles una muy cordial bienvenida para poder continuar, pues ustedes con sus estudios, con cumplir esos sueños, esas metas de avanzar académicamente o profesionalmente a través del estudio, en este caso con la modalidad virtual, ¿verdad? Bueno, que son actividades momentáneas que deben darse, que debemos ir adaptándonos a este tipo de educación en campo virtual y ir actualizándolo tecnológicamente para estar preparados y a diferentes situaciones que se vayan dando en el momento. Quizás no es lo que se espera, lo que se busca, pero igual ir adaptándose a cada momento y estar preparado, pues, para afrontar esas diversas situaciones que se presenten, ¿no? Bueno, para darle descripción del módulo que vamos a desarrollar durante estos 3 meses, durante este periodo, y que así puedan complementar ustedes con su nivel académico, con sus títulos, sus certificados de 9º grado. Y a la vez, pues, complementar cada uno de los temas, conociendo cada uno de ellos, cada uno de los temas que se vaya a desarrollar, y que estén familiarizados con cada una de las actividades, ¿no? Conociendo partes del contenido, las partes prácticas y sobre todo cumpliendo también con las indicaciones correspondientes que se le indica de parte de la administración. Bueno, voy a compartirle acá, les comparto el módulo. El módulo comprende, pues, la visión, la misión de parte de la administración, ser un título laboral de excelente proyección social elevada y con una calidad y reconocimiento nacional de formación de jóvenes y adultos con invocaciones tecnológicas adecuadas al entorno social e empresarial. Con una misión donde es una entidad privada innovadora con proyección social creada para formar y capacitar jóvenes y adultos con la calidad humana, emprendedores con las competencias esenciales para continuar estudios universitarios en cualquier institución superior pública o privada. Práctica los diferentes valores en cuanto a la responsabilidad, cooperación, honestidad, sensibilidad social, invocación creativa, diversidad, respeto, solidaridad y equidad. Sobre todo poner en práctica personal cada uno de estos valores. Contrato de aprendizaje, el cual, pues, lo leerán en el momento en que cuenten con el módulo correspondiente. Los materiales serán utilizados en las diferentes actividades correspondientes al módulo, con diferentes temas.
Estos materiales son lápices, lápices con el lápiz de dibujar, lápiz de escribir, borrador, sacapuntas, lápiz de colores, acrílicos, reglas, marcadores varios para algunas actividades que se vaya a desarrollar. En el tema 1, el módulo comprende pues, el tema 1, tema 2, el tema 1, el tema del el tema del paisaje, tema 3, que es la perspectiva, y tienen allí la coevaluación y la evaluación que desarrollará en su momento para que puedan ser, para que puedan completar pues el módulo en forma correspondiente. El tema 1 comprende la actividad 1, que es el dibujo del bodegón, que ya les indico cómo van a desarrollar, qué deben hacer, cuál es el procedimiento. Está la prueba 1, que es el bodegón, ampliar un bodegón, que ahí se le está en el módulo, en la página 6, tiene la muestra correspondiente, que comprende dos partes. Uno, que es ampliar el bodegón indicado, donde se le está dando una figura pequeña y deben agrandarlo a proporción a 1,8 por en la segunda parte, arma tu primer bodegón con los siguientes dibujos y luego pintarlo de acuerdo al color que tenía en la realidad. O sea, los colores reales, aplicando ahí pues la técnica luz y sombra, donde van comprendidos pues forma, detalle, proporción, todo lo demás que comprende al dibujo. En el tema del paisaje, donde comprende las diferentes partes, los diferentes tipos de paisaje, donde en la actividad desarrollar el dibujo de paisaje a lápiz y uno a colores. Uno solamente a lápiz, como decir un boceto, y posteriormente uno a colores con su respectiva forma, detalles y demás. El tema 3 de la perspectiva, veremos entonces los tipos de perspectiva. Los tipos de perspectiva, cada uno con su dibujo correspondiente. Ahí están la perspectiva paralela, perspectiva oblicua y la perspectiva aérea. Y la coevaluación y la autoevaluación. Aquí. Compartir.
En aquí la parte del tema 1 de bodegón, y se desarrolla acá el objetivo que va a explicar acá es aplica fundamentos teóricos y prácticos del dibujo y la pintura usando la técnica del bodegón para desarrollar sus capacidades artísticas, personales y sociales en cuanto al bodegón. El bodegón es de nombre masculino, es una pintura o dibujo con el que se representan alimentos, recipientes, utensilios domésticos. Como es una muestra pues, del Museo del Prado, tiene una excelente colección de los diferentes bodegones realizados por los artistas en su momento, su época, en diferentes técnicas. Un bodegón es conocido como una naturaleza muerta. Es una obra de arte que representa animales, flores y otros objetos que pueden ser naturales, como son frutas, pipas, comidas, plantas, rocas o conchas, o también también pueden ser artificiales que sean por partes ya hechas por el hombre, como son utensilios de cocina, utensilios de mesa o de casa, antigüedades, libros, tinajas, cerámica, joyas, monedas, botellas, entre otros elementos. En un espacio determinado o sobre un lienzo, algún soporte específico necesario para el dibujo. El bodegón es una rama de la pintura y se sirve normalmente del diseño, del cromatismo y la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. El bodegón tiene sus orígenes en la antigüedad y es muy popular en el arte occidental desde el siglo XVII. El bodegón da al artista la libertad compositiva que otros géneros pictóricos como el paisaje o el retrato. El bodegón da al artista más libertad compositiva que otros géneros. Otros géneros como son el paisaje o el retrato. Los bodegones, particularmente antes de 1700, a menudo contenían un simbolismo religioso y alegórico en relación con los objetos que representaban. Algunos bodegones modernos rompen la barrera bidimensional y emplean técnicas mixtas tridimensionales, usando asimismo objetos encontrados, fotografías, gráficas generadas por ordenador, sonido o video. Esto no solamente con el dibujo se puede desarrollar el tipo o el bodegón, ¿verdad? También se puede utilizar otros elementos necesarios, otros elementos de nuestro entorno, naturalmente o artificiales, que puedan ser utilizados, pueden ser aplicados sobre un soporte, ya sea de papel, lienzo, madera, tela u otros, ¿verdad? Los bodegones, particularmente en 1700, a menudo contenían un simbolismo religioso y alegórico en relación con los objetos que representaban. Algunos bodegones modernos rompen la barrera bidimensional y emplean técnicas mixtas tridimensionales usando asimismo objetos encontrados como las fotografías, las gráficas generadas por ordenadores o de sonidos o video. A ver, vamos en otro aspecto.
acá. Compartir pestaña. No me permite compartir, vamos a buscar otra forma. Vamos a buscarle acá. Ahora, ¿qué son bodegones? Bodegón no es más que esa composición que se realiza, que desarrolla con la organización de diferentes elementos, organizando diferentes elementos, ya sean naturales o artificiales, o bien esa combinación que se dan con ambos elementos, elementos naturales con elementos artificiales. El bodegón, esta es la organización armónica que se da con diferentes elementos naturales o artificiales. En este caso, puede ser solamente con elementos naturales o la mezcla de elementos naturales con elementos artificiales, que pueden ser utilizando frutas, como bodegón, con elementos naturales y elementos artificiales. Que los elementos naturales serían todos aquellos elementos, frutas, legumbres, verduras, ¿sabes? Todo lo que comprende a lo que es comida. En todo, en los elementos, el composición de un bodegón con elementos artificiales son todos aquellos aspectos, todos aquellos elementos artificiales donde ha tenido intervención del hombre. Estos elementos pueden ser botellas, libros, tinajas, útiles de cocina, utensilios, herramientas, telas y todos aquellos elementos o artículos de origen artificial, ¿verdad? Formando un grupo con estos elementos, un grupo armónico organizado sobre un lugar específico, sobre una área donde estos estén comprendidos por una composición en forma, en tamaño, en color, posición, detalles, ¿ya? Tomando en cuenta estos diferentes aspectos. La posición, la composición, teniendo ahí una composición armónica de estos elementos, ya sea una composición triangular, composición circular, una composición horizontal, composición diagonal, por decirlo así, dándole ejemplos de cada una de estos bodegón. Podemos marcar aquí una composición en una composición en L, ¿verdad?
lo puede marcar aquí, una composición en L. Tomamos aquí referencia de este elemento. E igual puede ser una composición en L, porque es lo que está los elementos de su composición en L. Igual puede ser una composición triangular. Ahí estaría formando pues una composición. Y esto tendría entonces la armonía de este bodegón. Y además otros aspectos, pues la proporción que hay entre un elemento con otro. Que hay proporción de tamaño, proporción de distancia, posición, detalles, en el caso de ya cuando usted esté agregando o aplicando el color, los detalles, la forma de sus elementos. Acá, entre otros aspectos, también aquí un bodegón, que puede ser un bodegón del periodo, en este caso, es un bodegón del periodo barroco, por sus tonalidades y por su composición, los elementos utilizados. Igual acá tendríamos una composición triangular, una composición triangular para identificar ese tipo de composición utilizada. Una composición triangular, que es lo que comprende a el bodegón. Esto marcando ahí lo que es una composición en el bodegón. Tiene proporción, forma, posición, detalles, color. Acá un bodegón natural con elementos artificiales, frutas y en este caso de la allí. También mostrando pues sus aspectos de textura de color original. Luz y sombra en su determinada ubicación. Igual acá, un bodegón con la composición triangular. Ya tenemos aquí. Bien, vamos a compartir acá entonces la descripción del cronograma de actividades, lo que van a desarrollar con cada una de las. El tema 1 del bodegón nos dice que el bodegón aplica la técnica del bodegón para desarrollar habilidades y destrezas artísticas. Aquí con el tema 1 desarrolla o realiza un mapa conceptual de la página número 6 a analizar en la página del módulo. En el bodegón agrupar diferentes elementos y composiciones en composición armónica. Reproducir dibujo modelo con las páginas en la en, en hoja blanca con lápiz. Tema 4.
En la siguiente actividad sumativa 1, bodegón con frutas, recipientes, otros elementos, y formar bodegón con elementos, ya sea frutas, botellas, libros o diferentes elementos. Materiales, en la primera parte amplía el bodegón, en la segunda parte con elementos asignados forma un bodegón en hoja 8,5 por 11. Eso es lo corresponde a la página número 6 del módulo. Hasta yéndose la actividad de el tema del bodegón. ¿Qué es un bodegón? ¿Cómo desarrollar un bodegón? Haciendo la composición del mismo con diferentes elementos, desarrollar o hacer el dibujo de un bodegón en los que pueden utilizarse diferentes elementos, ¿ya? En los que se puedan desarrollar o aplicar diferentes elementos que contengan proporción, composición, forma, detalles, color, posición, bodegón, ¿ya? Con sus diferentes elementos, para tener una muestra más variada sobre lo que es un bodegón. Que se puede hacer la composición con diferentes elementos, con diferentes materiales, dando técnicas diferentes en cuanto a este tema, ¿verdad? Este tema representativo, que es una parte de lo que es el dibujo, y así entonces complementamos, completamos, conocemos acá todo lo relacionado a bodegón. ¿Ya? Un bodegón que puede ser algo imaginativo, creativo, o bien puede ser algo que complemente, que organice usted propiamente con los elementos que tenga en su entorno. Ya son formas en las que pueda desarrollar un bodegón. Podemos ver en forma de dibujo, lápiz, sombra, o con alguna técnica de color. Con alguna técnica de color, igual con alguna de las formas, composiciones que se puedan desarrollar. Otra sería en una otra faceta del dibujo, el still life. ¿Ya? Un tipo de bodegón o bodegones de la Edad Media. La muestra y ejemplo de los bodegones de la Edad Media, que las posiciones de bodegón en esta época están realizados sobre todo con alimentos, con las comidas, con las frutas, con carnes, con diferentes especies o elementos que tenían en su entorno, ¿verdad? En su momento, en su espacio. Como pueden apreciar, estos bodegones en esa fecha, en esta época, eran más que todo desarrollados o formados con elementos naturales, frutas o comidas.
y que era algo que se formaba en el momento, un movimiento espontáneo donde se ubicaban en una área, un espacio, y ya ahí tenía la formación o la composición del bodegón. Vemos que bodegones de Caravaggio, de los artistas destacados en el bodegón. Y se aplicaba sobre todo con los bodegones naturales, ¿ya? Quizás un poco más complicados, como igual hay otros con formas o composiciones más prácticas, más sencillas, en lo que puedan desarrollar. Otros aspectos del bodegón, según otros artistas, como Paul Cézanne, bodegones, según Paul Cézanne, de igual de esa época, que sobre todo eran desarrollados o hacían las composiciones con elementos naturales, comida, fruta, vegetales, verduras, que era lo que tenían en su entorno, en su momento, en su espacio. Aprovechando allí los diferentes aspectos de luces, sombra, lugar, espacio, y con los aspectos de proporción, forma. Bien, tenemos acá y les hago una muestra de cómo desarrollar un bodegón ya utilizando elementos diferentes. Pueden hacer un bodegón, montarlo acá, hacer un bodegón marcando la composición, la proporción, la forma, el detalle, la composición con los diferentes elementos. El bodegón puede desarrollarse con específicamente una figura de la o con varias figuras de la misma naturaleza. En este caso, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí en forma de boceto. En lo que puedan utilizarse figuras o formas geométricas. En este caso, la forma circular. ¿Ya? Vamos a darle aquí una posición. Una posición. Tiene un bodegón con formas circulares. En una composición triangular. En todo caso, si desea complementar con algo más, otro elemento utilizado allí, ya puede ser una botella, un vaso, una copa, una jarra, una tinaja, cualquier otro envase, ¿verdad? Cualquier otro elemento que pueda representar en esa forma. Ya no es más que esto, encajar o hacer la composición con los diferentes elementos del entorno. Esto sería lo que es la composición del bodegón, ¿verdad?
Y de ahí, bueno, ya tenemos aquí. Y sería esto una composición triangular si lo ubicamos de esta forma, ¿no? Luego de allí, pues, agregarle estos aspectos. Ya aquí hay proporción, forma, tamaño, posición. Acá en otro caso, pues se continúa allí agregándole o aplicando, en este caso, la técnica, algún tipo de luz, de sombra, aplicado con, ya sea con el lápiz de dibujo o con lápiz de colores, agregando los diferentes detalles de cada elemento. En ese caso, pues la luz, la sombra correspondiente a cada figura. Al obtener esa imagen, ese resultado de lo que haya desarrollado, eh, continuar con el envío correspondiente, la fecha correspondiente. Cada uno pues lo va a ir desarrollando a su criterio, a su imaginación, a su entorno, a su creatividad, complementando cada parte, cada área según la luz, la sombra, ¿verdad? Detalles, forma, posición correspondiente a cada elemento. Y de ahí vamos definiendo luz, sombra de cada elemento. Utilizando técnicas de lápiz, ya sea lápiz de color o lápiz de dibujo. Y que la forma de aplicación de la luz y la sombra puede ser en forma de gradación, puede ser en forma de tramas de línea, puede ser en forma de puntillismo o igual puede ser a colores. De esta forma, entonces vamos complementando ese dibujo del bodegón. Y esto puede ir eh, obtenido sobre una mesa, sobre una superficie, alguna tela, ¿ya? O alguna superficie que cada uno desee representar. Sobre una tela, sobre una mesa, sobre una madera. Ya es imaginación e interpretación de cada uno.
Esto complementaría o comprendería lo que es un bodegón en su composición, su respectiva forma. Igual eso tiene en el módulo algunas muestras de bodegón en la página 6, donde van a seleccionar esos elementos que les muestra allí en el módulo en la página 6 y van a hacer la composición, uno, agrandar o ampliar el bodegón con la imagen que se les muestra, y la segunda parte que es desarrollar o dibujar un bodegón utilizando los elementos que allí se le indican, ¿verdad? En este caso el zapallo, fruta, las uvas. Hacerlo en su momento, su espacio correspondiente según su imaginación, creatividad o entorno. Sin más, pues hasta allí esto estaría comprendiendo la actividad de el tema 1 sobre el bodegón. Como todo, pues utilizar el borrador es una herramienta necesaria para el dibujo. Y de esta forma, entonces, complementamos a lo que, o complementamos lo que es el bodegón en todo caso. En el caso acá de la botella, cuando hay elementos o objetos que crean transparencia, como el cristal, ya se le va a dar efectos correspondientes, ¿verdad? Todo a forma de trazos, tramas de líneas, en forma rápida, que es lo que comprende o se le puede hacer la parte de luz y sombra, de claro oscuro. Y de esta forma, jóvenes, si pudieron observar allí, eh, complementa pues la composición del bodegón utilizando estos elementos en forma circular. Pueden utilizar cualquier otra forma, cualquier otra figura, cualquier otra fruta, cualquier otro elemento que sea parte de los elementos que forman un bodegón. ¿Ya? Complementamos entonces hasta aquí la parte del dibujo del bodegón, seguir la secuencia en su módulo o seguir la secuencia acá de lo que se le haya indicado según la clase de hoy. Y esto sería entonces todo por hoy.